¿Alguna vez se preguntaron de dónde venimos? ¿Quiénes son nuestros ancestros? ¿Y qué pasó antes de que naciéramos? ¿Y antes de que nacieran nuestros padres? ¿Y antes de que nacieran nuestros abuelos y tatarabuelos? Acompáñame y descubrí lo divertido que será la historia animada del Paraguay. Comencemos con, antes que nada, descubrir a los primeros habitantes de este hermoso territorio. Antes de la llegada de los colonizadores, estaban varias culturas indígenas. Este periodo del Paraguay es conocido como época precolombina. ¿Qué significa precolombina? Pues significa antes de la llegada de Cristóbal Colón y los colonizadores que siguieron luego. Pre significa antes de, Colón, época precolombina. Ahora que sabemos qué significa, veamos la época precolombina en Paraguay. Antes del descubrimiento, varias culturas indígenas imperaban en ambas orillas del río Paraguay. La zona situada entre los ríos Paraguay y Paraná se hallaba ocupada por tribus guaraníes seminómadas que habitaban en aldeas fortificadas. El Chaco estaba habitado por otras culturas con predominio de los guaycurúes, en la actualidad prácticamente extinguidas. Eran nómadas y con frecuencia atacaban a los guaraníes. La cultura más importante y de mayor influencia en el desarrollo histórico de Paraguay fue la guaraní. Los guaraníes, al ser seminómadas, no tuvieron ciudades, sino agrupaciones de ranchos. Perdón, amigos, me apuré. ¿Quieren saber qué es seminómada? ¿No es así? Nómada es la persona que no se queda a vivir en un lugar específico y que va de un lugar a otro. Es como si te mudes casi todos los días a otra casa. Eso es ser nómada. Pero espera, mi querido amigo guaraní. Vos no sos nómada, sos seminómada. Seminómada significa que si bien no se mudaban de lugar tan a menudo como los nómadas, se mudaban durante determinados periodos, ya que practicaban la agricultura de roce, cortando y quemando la selva para cultivarla, lo que les obligaba a mudarse cada 5 o 6 años. Es por eso que la cultura guaraní no tiene ciudades como los incas o los mayas, porque eran seminómadas. Si bien tu legado no son las ciudades, nos diste algo que quedará por siempre en nuestro territorio: el idioma guaraní. ¡El Porá! Creen en Ñandeyara, nuestro dueño, el Padre bondadoso, el dador de vida y sustento del equilibrio del orden universal, quien se podrá manifestar en la plenitud de la naturaleza, por ejemplo, bajo la forma del trueno, pero nunca en una imagen humana visible. Aparte del gran legado para la cultura que es el idioma guaraní, también nos dejaron otra maravilla como herencia. No es eso. Tampoco es eso. Otro legado de nuestros ancestros guaraníes es el conocimiento de las plantas medicinales, más conocido como pojañaná. Está comprobado que esta ancestral cultura tiene un maravilloso mundo de remedios naturales contra todo tipo de enfermedades. ¿Quién de ustedes no tomó algún pojañaná que les preparó su mamá o abuela y enseguida se sintieron mejor? En el aspecto político-social, los grupos de familias guaraníes reconocían la autoridad de un ubixá elegido por el Consejo de Ancianos. Todas las etnias vivieron así por siglos hasta la llegada de la época colonial. El periodo colonial indica el periodo donde ya arribó Cristóbal Colón a América en 1492, pero en Paraguay la época colonial comienza con
Essa parte eu vou explicar, meu amigo. Antes que nada, me apresento. Eu sou Alejo Garcia. Español, la descubridora mía del Paraguay. Eu sou português, nascido em Portugal, mas estou trabalhando para a corona espanhola. No entendéis, madre. Negócios são negócios, mi querido hermano Guaraní. Ñande, Yara. Don Alejo García, ¿nos podría contar cómo fue el descubrimiento del Paraguay? Com muito gusto, professora. Todo comenzó con la expedición española de Juan Díaz de Solís a la América Austral y el Pacífico de 1515 a 1516. Como siempre buscando riqueza para la corona española, llegamos a las costas orientales de América, lo que hoy es Uruguay, y de repente, una emboscada. Al parecer fueron los guaraníes quienes emboscan a Juan Díaz y parte de la tripulación que bajaron y les hicieron espateño. Se los comieron. Ahí debo interrumpir. Si bien los guaraníes no practicaban los ritos consistentes en sacrificios humanos, sí se ha constatado la práctica de la antropofagia con un sentido ritual. Numerosos cronistas coloniales dan fe de la práctica ocasional entre los guaraníes, consistente en sacrificar y comer a los prisioneros enemigos que habían dado muestra de valor en los combates, con el fin de asumir de este modo las virtudes guerreras y la fuerza mostrada por aquellos. O sea, profesora, que los comían para obtener su valentía? Asimismo. Amigo guaraní, quiero decirte que eu sou cobarde. Bueno, sigamos con tu relato. Luego de esa tragedia, tuvimos que regresar por donde vinimos. A la vuelta tuvimos que desembarcar en la costa del actual Brasil, en el estado de Santa Catarina, donde se enteraron de la existencia de grandes riquezas en el interior del continente, particularmente en la que fue llamada Sierra de la Plata o del Imperio del Rey Blanco. Pocos años después, organicé por mi cuenta una nueva expedición en la que figuraban gran número de guerreros Abá, es decir, guaraníes, para recorrer aquellas tierras. Eu organicé una expedición que partiu en el verano de 1524, zarpamos del Porto dos Patos, lo que es actualmente Florianópolis. Imagínense, esos son 1266 kilómetros de distancia. Si me iba en un automóvil, iba a tardar 16 horas. Pero en ese entonces no había caminos, ni mucho menos autos. Con suerte teníamos viento, que era lo que impulsaba nuestros enormes barcos. Pero la mayor parte del camino lo hicimos a patiña. Como les decía, era muy difícil llegar a cualquier lugar. Pero ¿saben qué buscábamos? No eran recursos naturales, ni animales nuevos. Buscábamos oro, muito oro, y plata, y bronce también. Todo lo que hacíamos era para llegar al Alto Perú. Escuchamos la leyenda del Dorado. No, meu querido amigo, no ese Dorado, sino la ciudad del Dorado. Una ciudad donde había una montaña de plata, calles de oro, pero también nos enteramos de una sierra de plata, ubicado en el interior de Sudamérica. Los tupiguaraníes nos contaron sobre una montaña llena de metal precioso, de plata, y que había un rey blanco. Perdón que interrumpa, pero entonces, ¿su objetivo era llegar a la Sierra del Plata? Así mismo, profesora. La corona española nos exigía resultados. Y luego de descubrir el Paraguay, ¿qué ocurrió? Descubrí el Paraguay. Luego de eso también descubrió el Paraguay nuevamente el amigo Sebastián Gaboto, pero él lo hizo por agua. Ay, profe, lo que pasó después es un poco triste, en especial para mí. Estaba cerca de llegar a la montaña llena de oro y de plata, que había sido el Cerro de Potosí,
una montaña de la zona de los Andes en la ciudad de Potosí. Y la leyenda era cierta. Era una montaña con mucho metal precioso dentro suyo, en especial plata. Y debo decir que peleamos mucho y que agarramos buena parte de las riquezas. Y luego, cuando estaba volviendo por Río Paraguay, nos atacan los indios payaguás. ¿Se acuerdan que hablamos de los indios guaycurúes? Bueno, eran de la familia de ellos, igual de guerreros, y en una de esas logran acertarme. Y ahí mismo, algunos de mis tripulantes y yo caemos muertos. Y esa fue la historia de Alejo García. Nos vemos. Ay, pero malo, teco bueno. Y esa es la eterna discusión, si los colonizadores hicieron un bien al descubrir estas tierras o fue el comienzo del fin de los pueblos originarios. Hubo mucha muerte y saqueos, pero la historia ya está escrita. Alejo García, el primer descubridor del Paraguay, está enterrado en San Pedro del Guamantillú. No haga al prójimo lo que no quiere que te hagan a ti. Bien dicho. A ver, ¿qué aprendimos? Pregúntame nomás, profe. A ver, ¿qué significa época precolombina? Significa antes de la llegada de Cristóbal Colón y los colonizadores que siguieron luego. Pre significa antes de, Colón, época precolombina. Muy bien. Ahora, ¿cuál fue la cultura indígena más importante y de mayor influencia en el desarrollo histórico de Paraguay? Nosotros, o sea, los guaraníes. ¡Excelente! ¿Y los guaraníes eran? Churro, vale, barete, heredia. Sí, pero aparte de eso eran seminómadas. ¿Y los mayores legados de la cultura guaraní? El idioma y el conocimiento de las plantas medicinales. Correcto, amiguito. Y ahora, ¿en qué año y por quién fue descubierto el Paraguay? Más yo fácil, profe. 1524 por Alejo García. Querido alumno, has sacado un 5 felicitado. Y ahora, amiguitos, vamos a hacer una última tarea. Dibujar a Alejo García. Primero dibujamos un círculo para la cabeza. Luego, dibujamos 2 circulitos para los ojos por encima de la mitad de la cabeza. En la mitad horizontal de la cabeza trazamos 2 curvas para las orejas. Dibujamos un triángulo bien ancho para el sombrero y redondeamos las puntas para luego unir con la cabeza. Para el cabello, trazamos 2 líneas curvas desde el sombrero hasta la mandíbula. A ver, le falta ahora... ¡Ah, sí! La nariz. Desde el centro mismo de la cabeza, trazamos una pequeña sonrisa para la nariz. Y desde la nariz, trazamos otras líneas curvas como sonrisas para los bigotes. Y por último, debajo de la cabeza, dibujamos varias líneas cortas para la barba. ¡Guau! ¡Quedó genial! ¿Qué tal te parece, Alejo? Bonitinho, churrísimo. Esto ha sido todo por hoy. Ahora llegó el momento del recreo. Recreo para tomar la leche con galletitas. Y más que nada, para pensar en lo rica que es nuestra historia. Acompáñanos en otra edición de Historia Animada del Paraguay.
¡Chao!